Este canal de audiolibros edita un poco el contenido de los libros siempre siendo fiel a la idea del autor con respecto a su obra. No nos hacemos responsables por las nuevas ideas que pueda llegar a causar el contenido. Nuestro único fin es esparcir de forma libre la información. Nadie sabe. Osamu Dazai. Es algo que nadie sabe, cuenta la señora Yasui, de 41 años, con una leve sonrisa. Fue algo gracioso que me pasó una vez. Ocurrió hace mucho, hará ya 20 años o así, en la primavera en la que yo tenía 23. Fue poco antes del gran terremoto. Lo cierto es que las cosas no han cambiado mucho por Ushigome. Hicieron la calle principal más ancha y para ello usaron parte del jardín de casa. Antiguamente teníamos un estanque, pero con las obras también lo taparon. Básicamente esto ha sido lo único que ha cambiado. Desde el balcón de la primera planta se sigue viendo el monte Fuji, justo enfrente. También se sigue escuchando el sonido de las trompetas del ejército al amanecer y al atardecer. Mi padre era gobernador de la prefectura de Nagasaki, hasta le ofrecieron ser alcalde de la ciudad en una ocasión. En aquel verano yo tenía 12 años y mi madre todavía estaba viva. Mi padre nació aquí, en Ushigome, pero mi abuelo era de Morioka, en Rikush. Vino a Tokio cuando era joven y empezó a labrarse una carrera en el mundo de la política y de las finanzas. Podríamos decir que fue un gran hombre de negocios. Las cosas le fueron bien desde el principio. Pasados unos años, compró esta casa en Ushigome, y consiguió así poder llevar una vida tranquila. No sé si sería verdad, pero solía decirme que era del mismo pueblo que Takashi Hara, aquel político que llegó a primer ministro y al que apuñalaron en la estación de Tokio hace ya muchos años. Como era mayor que él y tenía mucha más experiencia en el mundo de la política, le tenía un gran respeto a mi abuelo. Según él, cada año nuevo, incluso después de haber sido nombrado primer ministro, Takashi Hara le venía a visitar a Ushigome, aunque esto último es algo que dudo. ¿Por qué? Porque cuando mi abuelo me lo contó, ya era un viejo decrépito de 80 años, vivía solo y lo que más le gustaba era contar batallitas e inventarse cosas. Yo tenía 12 años y todavía no nos habíamos venido a vivir con él. De hecho, hasta ese momento, y debido al trabajo de mi padre, no habíamos hecho más que cambiar de ciudad constantemente: Urawa, Kobe, Wakayama, Nagasaki. Yo nací en la residencia oficial de Urawa, así que durante mis primeros años no tuve mucha relación con mi abuelo. De hecho, casi nunca veníamos a Tokio. Cuando cumplí 12 años, empezamos una vida más tranquila en Ushigome junto a él, pero, aún así, me seguía pareciendo un desconocido y he de reconocer que hasta me daba asco. Además, mi abuelo tenía un fuerte acento de Toku y no entendía muy bien lo que decía, lo que nos distanciaba aún más. Como yo le ignoraba, él intentaba hacer todo lo posible para llamar mi atención. Me contó lo de Takashi Hara una noche de verano sentado de piernas cruzadas en el engaba que da al jardín, alzando los codos y abanicándose con un paipai. Como me aburría mortalmente su relato, comencé a bostezar de manera exagerada. Entonces, mi abuelo me miró disimuladamente y dijo en voz baja, cambiando de tono: «Vale, ya veo que lo de Takashi Hara no te interesa. Pasemos entonces a los 7 misterios de Ushigome». Érase una vez, no sé por qué, pero mi abuelo era un viejo muy astuto. Por eso, siempre dudé de aquella relación que él decía que tenía con Takashi Hara. Más tarde, cuando se lo pregunté abiertamente a mi padre, sonrió con cierta amargura y me dijo, mientras me acariciaba cariñosamente la cabeza: «Sí, es cierto. Puede que alguna vez haya venido a esta casa. El abuelo no dice tantas mentiras como tú te crees. Falleció cuando yo tenía 16 años. Nunca había sido mi abuelo preferido, pero el día de su funeral lloré mucho. Como la ceremonia fue tan espectacular, era difícil mantener la compostura y puede que fuese aquella la razón por la que lloré tanto. Al día siguiente fui a clase y todos los profesores fueron pasando uno a uno para darme el pésame. Cada vez que me recordaban a mi abuelo me ponía a llorar. Mis amigas también me trataron con mucho respeto, lo cual me sorprendió enormemente. Solía ir andando al instituto femenino de Ichigaya. Por aquel entonces, me trataban como a una pequeña reina, no merecía tanta felicidad. Nací cuando mi padre tenía 40 años y ejercía el cargo de ministro de enseñanza en Urawa. Como era su primera y única hija,
tanto mis padres como las personas que tenían a su alrededor me concedían todos los caprichos. Yo misma me sentía una niña tímida y débil, digna de lástima, pero, pensándolo ahora, la verdad es que al parecer no era más que una niña egoísta y caprichosa. Nada más empezar el instituto en Ichigaya me hice amiga de una chica llamada Serikawa. Siempre tuve la impresión de que la trataba con ternura y delicadeza, pero ahora, si me pongo a reflexionar un poco, puede que, desde el punto de vista de los demás, simplemente la tratase con amabilidad. Yo era una egoísta por entonces. Serikawa solía mostrarse conforme con todo lo que yo decía, y ambas ejercíamos, sin saberlo, una extraña relación de ama y sirvienta. Su casa estaba justo enfrente de la mía. Era una tienda de bagashi llamada Kagetsude. Sí, todavía está abierta y al parecer con bastante éxito. Su especialidad siguen siendo los izayoi monaka rellenos de ankou con castañas. Ahora es su hermano mayor quien la lleva. Está allí haga sol o nieve, trabaja sin descanso. Su esposa, al parecer, es también muy trabajadora. Siempre está sentada en la oficina atendiendo los pedidos y dando órdenes a los trabajadores. Serikawa se casó con su novio 3 años después de haber terminado el instituto. Me parece que se fue a vivir a Keiji. Hace ya 20 años que no sé nada de ella. Su marido estudió en la universidad privada de Kei, en Mita, Tokio, y era muy atractivo. Me contaron que montó un periódico en Keiji. Serikawa y yo seguimos siendo amigas hasta bastante después de haber terminado el instituto. Nunca fui a su casa, siempre era ella quien venía a visitarme a la mía y casi siempre hablábamos de libros. Desde siempre le había gustado leer a Natsume Seki y Haruki Tokutomi, y escribía unos relatos tan buenos que uno, cuando los leía, se imaginaba que los había escrito alguien bastante más maduro que ella. A mí se me daba fatal escribir. La literatura no me llamaba nada la atención. Aún así, tras terminar el instituto, empecé a leer las novelas que Serikawa me prestaba para pasar el rato y empecé a interesarme un poco. Pero a ella los libros que a mí me atraían no le parecían tan buenos y yo, por el contrario, no me enteraba mucho de lo que decían los libros que le gustaban a ella. A mí me interesaban, por ejemplo, las novelas históricas de Gai Mori, pero Serikawa se reía de mí diciendo que tenía un gusto muy anticuado. Me dijo que Tokao Arishima era mucho más profundo que Gai y me trajo 2 o 3 libros suyos, pero no logré enterarme de nada de lo que decían. Quizá, si los leyese ahora de nuevo, mi opinión sería diferente, pero me parecía que Arishima profundizaba demasiado en temas sin importancia, y eso me aburría. Creo que tengo un gusto mediocre en lo que a libros se refiere. En aquella época empezaron a surgir montones de escritores importantes, como Saneasu Musanoji, Naoya Shige, Junichiro Tanizaki, Kan Kikuchi, Rinosuke Kotegawa y muchos otros. De todos ellos, los que más me gustaban eran Naoya Shige y Kan Kikuchi. Ambos escribían novelas cortas que me encantaban. Serikawa se reía de mí diciendo que tenía un gusto demasiado superficial. En realidad, lo que me pasaba es que no podía soportar esas novelas en las que el autor no paraba de expresar sus propias opiniones, en vez de centrarse en las de los personajes. Cada vez que venía a visitarme, Serikawa me traía revistas de literatura o novelas que se acababan de publicar. Solía decirme de qué trataban y de vez en cuando, me contaba cotilleos sobre sus autores. Su entusiasmo era auténticamente desbordante, pero algo sospechoso. Finalmente, descubrí por qué estaba tan interesada por este tema. Entre las amigas, era común que nos enseñásemos nuestros álbumes de fotos. Un día, Serikawa trajo uno muy grande para enseñarme. Empezó a mostrarme las fotos y a explicarme cada una de ellas con tantísimo detalle que en un momento dado empecé a desconectar y a pensar en las musarañas. Hasta que de repente apareció una foto que me llamó la atención. En ella salía un chico muy guapo sujetando un libro frente a un rosal. ¡Qué chico tan mono!, dije sin pensar, mientras me sonrojaba sin saber muy bien por qué. No, quita, dame, exclamó de pronto, mientras me quitaba el álbum bruscamente de las manos. En aquel momento supe perfectamente lo que pasaba. ¿Qué más da? ¿Te crees que no lo sabía ya?, dije sin darle mucha importancia. Ella me contestó alegremente con una sonrisa. ¿Cómo te has enterado? Menuda eres. ¿De verdad lo has sabido nada más verlo? Bien,
Pues sí, estamos juntos desde que íbamos al instituto. Así que ya lo sabías, ¿verdad? Contestó hablando muy rápido. Lo cierto es que yo no sabía nada de nada, pero ella me lo contó todo. Sericaba siempre había sido de lo más simple e inocente. Conoció a aquel chico tan mono de la foto en una de esas revistas a las que los lectores mandan cartas para conocer a otras personas. Enseguida surgió cierta afinidad entre los dos. Se dice así, ¿no? Es que no tengo un lenguaje muy culto que se diga. El caso es que, poco a poco, empezaron a escribirse directamente y, cuando terminó la secundaria, Sericaba se tomó la relación más en serio y entonces comenzaron a planificar su futuro juntos. Sericaba me contó montones de cosas sobre él, como que su familia tenía una compañía de mensajería marítima en Yokohama. También me dijo que algún día llegaría a ser un gran escritor. Todo lo que me decía me daba pavor y hasta me parecía sucio en cierto modo. Pero la verdad es que lo que me pasaba era que tenía envidia de ella. Sentí como si mi corazón se oscureciese y se estremeciese mientras ella me contaba todas esas cosas, pero intenté ocultar aquellos sentimientos y le dije, «Qué bien. Sabes que te deseo lo mejor en la vida, Sericaba». Pero debió de darse cuenta de que estaba incómoda, porque se enfadó y me dijo, «Qué mala eres. Jamás me habría imaginado que fueses tan cruel. No haces más que despreciarme con frialdad. Eres como Diana». Nunca la había visto tan a la defensiva, así que le contesté, «Perdóname. Jamás se me habría ocurrido despreciarte. Simplemente es uno de los inconvenientes de mi forma de ser, que me hace parecer una persona fría. Si te soy sincera, me da miedo vuestra relación. Tu novio es demasiado guapo. A lo mejor es que, te tengo envidia». Así que le solté lo que sentía, tal cual. Entonces Sericaba recuperó el buen humor y me dijo alegremente, «Ese es el problema. Solamente se lo he contado a mi hermano y opina igual que tú. Él quiere que me case con alguien normal y con un futuro asegurado. Bueno, en realidad es lógico que él opine así. Mi hermano es una persona muy realista, pero yo no le hago caso. Me da igual que se oponga. El año que viene, en primavera, cuando termine sus estudios, nos casaremos, y no me importa lo que diga la gente al respecto», dijo con energía, de manera simpática y con la espalda muy recta. Yo la escuchaba con una sonrisa forzada y asentía con la cabeza. Envidiaba su ingenuidad, me parecía preferible a mi carácter vulgar y conservador. A veces yo podía ser un poco insoportable. A partir de aquella confesión, Sericaba y yo empezamos a distanciarnos. Es algo que a veces ocurre entre las amigas. Cuando aparece un hombre, se interpone entre las dos, y aunque hasta ese momento hayáis sido las mejores amigas, la actitud de ambas cambia y todo se vuelve más serio. Así que al final acabáis distanciándoos, eso es un hecho. No es que nuestra relación cambiase radicalmente de un día para otro, pero tanto ella como yo empezamos a ser más discretas, a saludarnos con más formalidad y dejamos de hablar con tanta frecuencia como antes. Se podría decir que adoptamos un comportamiento más maduro. Jamás volvimos a hablar de aquella foto. Entre unas cosas y otras, el año tocó a su fin. Una noche, a finales de marzo, mes en el que Sericaba y yo cumplíamos 23 años, a eso de las 10 de la noche, me encontraba yo a solas con mi madre cosiendo entre las dos el kimono de mi padre, que se había roto. De pronto, la sirvienta abrió el sí de la habitación silenciosamente y me hizo un gesto con la mano para que fuese con ella. «¿Me llamas a mí?», le pregunté con la mirada, a lo que ella afirmó inclinando la cabeza con seriedad 2 o 3 veces seguidas. «¿Qué pasa?», preguntó mi madre colocándose las gafas. La sirvienta tosió ligeramente y le contestó, «Esto es el hermano de Sericaba, que ha venido para hablar con la señorita», dijo con dificultad, y volvió a toser 2 o 3 veces más. Me levanté enseguida y salí al pasillo. No sé por qué, pero al instante intuí de que quería hablarme el hermano de Sericaba. Sericaba habrá metido la pata, seguro. Me encaminé a la sala de invitados. De pronto, la sirvienta me susurró, «No, señorita. Está en la puerta trasera». Y me adelantó a paso ligero y medio agachada, como si estuviese muy nerviosa a causa de algún suceso muy grave que hubiera ocurrido.
y allí, en la oscuridad de la puerta trasera, estaba el hermano de Sericaba, con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando iba al instituto, nos saludábamos todos los días cada vez que pasaba frente a la tienda. Siempre le pillaba muy ocupado con el trabajo. Cuando me gradué, seguía viniendo a casa al menos una vez por semana para traernos los dulces que pedíamos de su tienda. Me llevaba bien con él y solía llamarle hermano. Era la primera vez que nos visitaba tan tarde. Además, nunca había venido a hablar expresamente conmigo con tanta discreción, por lo que me imaginé que se trataría de Sericaba y de su boda secreta. Me palpitaba el corazón con tanta emoción que antes de que pudiese hablar, le dije: «Hace mucho que no veo a tu hermana». «O sea, que ya sabes lo que ha pasado», me dijo sorprendido. «No. Verás, mi hermana se ha escapado de casa». «Será tonta». Una chica tan aficionada a la literatura no podía acabar de otra manera. De eso, de lo de su novio escritor sí que te habías enterado, ¿no? Sí, de eso sí. Me costaba hablar y notaba que las palabras se me quedaban atascadas en la garganta. Algo había oído. Han huido juntos, los muy estúpidos. Afortunadamente, creo que me hago una ligera idea de dónde pueden estar. No habrás hablado con ella últimamente, ¿no? No, la verdad es que llevamos algún tiempo distanciadas. ¿Pero qué tendrá en la cabeza esa chica? ¿Quieres pasar? Me gustaría poder charlar tranquilamente contigo, y no aquí, en la puerta. Vaya, gracias, pero es que me tengo que ir. Tengo que ponerme a buscarla cuanto antes. En ese momento me di cuenta de que iba vestido con traje y que sujetaba una maleta. ¿Tienes idea de dónde pueden estar? Sí, creo que sí. Iré, le arriaré un bofetón a cada uno y luego, que se casen si quieren. Se marchó riéndose, de modo despreocupado. Yo me quedé allí en la puerta, viendo cómo se alejaba por la calle. Al rato, volví a la habitación y me senté sin hacer ruido junto a mi madre, que seguía cosiendo las mangas del kimono. Mi madre me preguntó si había ocurrido algo. Entonces volví a levantarme discretamente y, sin responderla, salí al pasillo. Corrí hasta la puerta trasera y me puse los jeta. Salí a la calle. ¿Qué me ocurrió en aquel momento? Aún hoy sigo sin entenderlo. En aquel instante supe que debía alcanzar al hermano de Sericaba como fuera. Debía permanecer junto a él pasase lo que pasase. Me daba igual lo que le ocurriese a su hermana, lo quería a él. Necesito verte una vez más. Iré contigo a donde me digas. Llévame, huyamos de aquí. Arrástrame a donde quieras. De pronto, aquella noche, sin previo aviso, mis deseos más íntimos se desbordaron. Corrí en silencio como un animal entre los oscuros callejones. De vez en cuando me tropezaba y me caía al suelo, pero me colocaba de nuevo el kimono y volvía a retomar la marcha en silencio. Tenía el rostro bañado de lágrimas. Ahora, cuando lo pienso, siento como si en aquel momento hubiese estado visitando lo más profundo del infierno. Cuando por fin llegué a la estación de tranvía de Ichigaya Mitsuke, tenía todo el cuerpo dolorido y casi no podía ni respirar. Ante mí se alzaba la oscuridad más absoluta y noté que estaba a punto de desmayarme. La estación estaba desierta. Parecía que el tranvía acababa de irse. «Hermano», grité con todas mis fuerzas. Me aferré a mi última esperanza. Obtuve por respuesta un silencio abrumador. Volví a mi casa cabizbaja. Cuando llegué a la puerta, me arreglé el kimono como pude y entré. Cuando abrí el sji de la habitación, mi madre me preguntó extrañada: «¿Qué ha pasado?» «Nada, Sericaba, que ha desaparecido». «¿Qué cosas pasan, verdad?», le contesté con naturalidad mientras retomaba mis labores de costura. Parecía que mi madre seguía escamada por mi extraño comportamiento, pero se abstuvo de preguntarme y siguió cosiendo sin decir nada. Y eso fue todo, no ocurrió nada más. Sericaba, como he comentado antes, se casó felizmente con el chico de Mita y al parecer acabaron yéndose a vivir a Corea. Yo también me casé al año siguiente, con mi actual marido. Vi al hermano de Sericaba un par de veces más, pero jamás volví a sentir por él lo que sentí aquella noche. Ahora es el dueño de Kagetsude y se ha casado con una mujer guapa aunque algo bajita. Parece que les va bien.
Sigue viniendo a casa una vez por semana para traernos los dulces que encargamos en su tienda. Nada más. Lo que ocurrió aquella noche fue verdad. ¿Acaso no sería un sueño que tuve al quedarme dormida mientras cosía? Lo dudo mucho. Todo fue demasiado real para ser un sueño. ¿Sabes cómo te digo? Sé que suena a broma, pero, por favor, te pido que lo mantengas en secreto. Ya soy madre y mi hija está a punto de empezar tercero de secundaria. No es momento de que salgan a la luz este tipo de cosas. Gracias por ver el vídeo, deja tu like, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales, están en la descripción. Hacemos audiolibros privados.